Sí, doctor. Ya, gracias. A ver, chicos, despierten. Ya, vamos a, porque si no me da la impresión de que no me están escuchando y solo me han conectado para grabar o algo. Ya, a ver, vamos a comenzar entonces. Decía, se supone que hemos hecho ya en el anterior rote todo lo que se refiere a semiología, de lo que es examen físico general, cabeza, cuello, y en este rote nos toca hacer la parte de semiología del tórax, que involucra semiología cardiovascular, respiratoria y mediastino, ¿ya? Entonces, es importante conocer los signos y síntomas que vamos a valorar en cada aparato o sistema, ¿no? Si nos referimos al aparato cardiovascular, estamos hablando de una estructura básica que en este caso viene a ser perdón chicos, un segundito. Un segundito, por favor. Entonces, lo que les decía, ¿no? O sea, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del aparato cardiovascular, ¿no? Una parte, en realidad, me han asignado este tema en esta clase, básicamente hablar sobre disnea, cianosis y dolor. Ya, en realidad, supongo que es dolor torácico de origen coronario, ¿no? Entonces, bien importante tomar en cuenta a qué se deben las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien, si vamos a hablar del aparato cardiovascular, tenemos que hablar necesariamente del corazón, ¿no? El corazón es una estructura, ustedes saben muy bien, que tiene la función, ¿no?, de llevar oxígeno a los tejidos, de recargar oxígeno en la sangre. Por eso es que nosotros cuando hablamos del corazón estamos hablando de una estructura que funciona como bomba, que tiene 4 cavidades, ¿no? 2 aurículas, 2 ventrículos, tiene válvulas auriculoventriculares que son la válvula mitral y la válvula tricuspidia, ¿no? Y tiene válvulas que están entre el ventrículo y los grandes vasos, que en este caso sería la válvula aórtica y la válvula pulmonar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función del corazón como órgano, ¿no? Les decía, por una parte, llevar sangre a todo el torrente sanguíneo, pero una sangre que está oxigenada, ¿ya? Por eso estamos viendo esta imagen con rojo. Es decir, que el corazón, en el momento que produce la eyección ventricular izquierda y la sangre sale a través del callado de la aorta, lleva oxígeno a todos los tejidos, ¿ya? De tal forma que todos los tejidos tienen una perfusión tisular adecuada que le van a permitir tener la vitalidad necesaria a las células. Porque ustedes saben muy bien que sin oxígeno las células no van a vivir, ¿ya? Entonces, el circuito mayor comprende lo que es ventrículo izquierdo, hay aorta, llega a la circulación capilar, se produce un retorno venoso a través de las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha, y del ventrículo derecho otra vez sale la arteria pulmonar hacia el corazón en lo que es el circuito pulmonar menor para cargar de oxígeno la sangre y llevarlo a la aurícula izquierda. Entonces, si ustedes ven, son dos flujos, ¿no? Uno donde el corazón, como quien dice, se carga de oxígeno, y una segunda distribuye el oxígeno a todos los tejidos, ¿ya? Entonces, esa es la función. Ahora, la función del corazón es como una bomba, pues ya les he dicho, es una bomba. El asístole ventricular produce eyección ventricular. Entonces, en la medida que este corazón empiece a fallar como bomba, vamos a comenzar a tener manifestaciones clínicas. ¿Cuáles? Si sobre todo tengo falla del corazón izquierdo, una de las principales manifestaciones clínicas va a ser la disnea, que es lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Ustedes ya saben muy bien o de alguna forma entienden lo que es una disnea, ¿no? Pero para que recuerden les he traído el concepto, ¿sí? Disnea no es nada más que, o sea, lo que voy a leer textual, lo que extraído de la bibliografía, dice: en términos hemodinámicos, la disnea cardíaca, el cardíaco,
por éstasis sanguínea pulmonar se debe a hipertensión venocapilar pulmonar, pero la definimos sobre todo como, o sea, a la disnea la podemos definir como una sensación consciente de una respiración forzada. En otros términos, el paciente me puede referir como falta de aire, pérdida de aliento o conciencia de una necesidad de un mayor esfuerzo respiratorio. Entonces, cuando hablamos de disnea, en términos bien sencillitos, estamos hablando de entre lo que decimos como una sed de aire. El paciente siente que le falta aire. Ahora, esa sensación de falta de aire va a variar pues en función al daño que exista en esa estructura que es el corazón, ¿ya? Para que me entiendan un poquito mejor, a ver, fisiológicamente, ¿qué ocurre en nuestro organismo? ¿No? Nosotros normalmente, perdón, que sigue habiendo gente que se ha atrasado seguramente, ¿ya? Bien, entonces, les decía, fisiológicamente, ¿cómo funciona el corazón? ¿No? El corazón, o sea, en diástole se relaja y se llenan las aurículas. Perdón, sí. O sea, en sístole lo que pasa es que se produce una eyección ventricular. Mientras se produce, vamos a empezar con lo que es, voy a utilizar esta imagen, ¿ya? Entonces, el flujo cardíaco tiene que ver con lo siguiente. O sea, hay un momento en el que el corazón, las aurículas sobre todo, se recargan de sangre y eso ocurre mientras la válvula mitral y la tricuspidia están cerradas, ¿no? Es decir, inmediatamente de la sístole ventricular, que en el momento en el que se cierran estas válvulas, la aurícula izquierda y la aurícula derecha se están llenando de sangre, ¿no? En el caso del corazón izquierdo, se está llenando de una sangre oxigenada, preparándose para la siguiente sístole, y esto va a producir una eyección ventricular que va a llevar la sangre a todo el organismo, ¿no? Entonces, necesariamente para eso ha tenido que funcionar pues el circuito menor, ¿no? Es decir, que el oxígeno, la sangre ha tenido que recargarse de oxígeno para producir la eyección ventricular, ¿ya? ¿Qué pasa si el corazón, perdón, si el corazón izquierdo falla como bomba? ¿Mm? Hay un incremento de presión en la aurícula izquierda. Las causas principales de disnea van a ser la insuficiencia mitral y la estenosis mitral, sin dejar de lado otras causas. En realidad, básicamente cuando hay disnea en el paciente, estamos hablando de un paciente que puede tener eh, alteraciones a nivel del corazón izquierdo, como por ejemplo un prolapso, o sea, hay que diferenciar una insuficiencia mitral primaria, que tiene que ver con lesión valvular, y una insuficiencia mitral secundaria, que tiene que ver con alteraciones de la pared o del flujo. ¿Ya? En el caso de la lesión primaria, va a ser por insuficiencia o por estenosis mitral. Y en el caso, y los otros casos, la insuficiencia mitral secundaria, tienen que ver con prolapsos de la válvula mitral, infarto de miocardio o un proceso degenerativo de las válvulas, de la válvula mitral, que se puede dar en pacientes de la tercera edad. En ambas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Existe una alteración de los flujos y eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Les decía, fisiológicamente, entonces, cuando se produce la sístole ventricular, ¿no? Cuando se produce la sístole ventricular, ¿a dónde se vacía la sangre del ventrículo izquierdo? A la aorta, ¿no? Eso es lo normal. Y en ese momento se cierra la válvula mitral por completo, ¿ya? Y en diástole, que es esta imagen, se abre la válvula mitral para que pase sangre de la aurícula izquierda al ventrículo derecho. Entonces, tenemos dos momentos, ¿no? Uno en sístole, donde se cierra la válvula mitral, se produce la eyección ventricular y mientras tanto la aurícula izquierda se está cargando. Y tenemos un segundo momento donde se abre, en diástole, se abre la válvula mitral, la sangre que se estaba cargando en la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, preparándose para la siguiente sístole. ¿Qué pasa si se lesiona esta válvula, la válvula mitral? Ya sea por estenosis o insuficiencia. ¿Cuándo decimos insuficiencia? Cuando esta válvula deja de funcionar normalmente, ¿no? ¿Y cuándo decimos estenosis?
cuando esta válvula no se abre por completo. Entonces, a ver, les voy a poner el ejemplo de la insuficiencia mitral, ¿no? Les decía, normalmente la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia el circuito mayor. Pero si tengo una válvula insuficiente, va a haber un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿Y eso qué me va a generar en la aurícula izquierda? Un incremento de presión en la aurícula izquierda. Vámonos a la otra circunstancia, a la estenosis mitral. ¿Qué pasa si mi válvula mitral es estenótica? Durante la diástole que tenía que pasar libremente la sangre, no pasa con la misma facilidad. Es decir, hay un obstáculo que impide el paso adecuado de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Y eso qué me va a generar? También un incremento de la presión en la aurícula izquierda, ¿no? Y, a ver, pregunta para ustedes. ¿Qué llega a la aurícula izquierda? Aquí está en la diapositiva. ¿Qué llega a la aurícula izquierda, jóvenes? Sangre oxigenada. ¿De dónde? No, no, no. Sí, es cierto, sangre oxigenada, pero ¿de dónde? ¿De dónde llega esa sangre? De los pulmones, De los pulmones a través de las de las venas venas pulmonares. pulmonares. Ya. ¿Qué pasa si se incrementa la presión aquí? Este incremento de presión, ¿en dónde va a tener su repercusión? En la válvula, No. o en En las todo. paredes de las aurículas, se va a Ya. dilatar. Este incremento de presión de la aurícula izquierda se va a trasladar hasta el pulmón, ¿no? O sea, la hipertensión que se está produciendo en la aurícula izquierda en forma retrógrada va a generar una hipertensión venosa capilar pulmonar. Es decir, se va a incrementar la presión hidrostática de los vasos pulmonares. Y por fisiología, ¿qué pasa si se incrementa la presión hidrostática por encima de la presión oncótica? En general. Edemas. ¿Qué hay? Perdón, Puede más fuerte. causar un Edemas, edema, doctor. doctor. Eso, edemas. Ahora, esa es pues la causa de la disnea. En realidad lo que va a pasar en el pulmoncito es que va a haber una congestión pulmonar primero. O sea, va a empezar a haber una congestión del pulmoncito, va a estar haciendo una especie de edema intersticial que si no se controla va a llegar al edema agudo de pulmón, que es una complicación de la disnea, ¿no? Es decir que en mi pulmoncito esa hipertensión venocapilar pulmonar en un lugar donde tengo sobre todo oxígeno, voy a empezar a tener líquido. Lógicamente a partir de una congestión pulmonar donde mis venas van a estar así dilatadas. Y si los alveolos se están llenando de líquido, el paciente clínicamente, ¿qué va a tener? Disnea, pues jóvenes, porque no va a respirar normal como un pulmón sano. ¿Se entiende? ¿Sí? Uno ¿Se ha más, doctor, comprendido o por no? favor. Ya, a ver, le estoy diciendo. Me parto de aquí. A ver, en el corazón sano. Le estoy diciendo normalmente, ¿no? Los flujos tienen presiones, ¿ya? Entonces, en sístole, el ventrículo izquierdo se vacía hacia el circuito mayor. Mientras tanto, la aurícula izquierda se está llenando. Les he dicho, ¿qué pasa si el paciente tiene insuficiencia mitral? La sangre va al circuito mayor, pero también regresa a la aurícula izquierda. Pues aquí se incrementa la presión. ¿Qué pasa en estenosis mitral? La sangre no pasa libremente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ya sea en insuficiencia o en estenosis, ¿qué pasa con la presión de la aurícula izquierda? Se incrementa. Ese incremento de presión de la aurícula izquierda, ¿dónde repercute? En los pulmones, ¿no? ¿Por qué? Porque las arterias, las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda, aquí está, ¿no? Entonces, este incremento de presión de la aurícula izquierda provoca una hipertensión venocapilar pulmonar que se traduce por
congestión pulmonar. Esto pasa en el pulmón, ¿no? Y en un segmento donde tengo que tener alvéolos limpios con oxígeno, eso es la hematosis, ¿no? Si empiezo a tener líquido clínicamente que tiene el paciente, dificultad para respirar, porque se está produciendo una especie de edema en el pulmón. ¿Ahora sí se ha entendido? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces, va a depender mucho de cómo están estas válvulas, ¿no? Ya posteriormente les vamos a explicar, pues, clínicamente qué vamos a encontrar, porque una válvula insuficiente me va a dar soplo, una válvula estenótica me va a dar soplo, ¿no? Al margen de que clínicamente vamos a encontrar muchas otras cosas, pero bueno, eso ya es producto de las siguientes clases. Ahora, ¿cómo puedo yo ver si mi paciente, o sea, estoy sospechando? Primero hemos definido que la disnea es una sensación consciente de falta de aire, ¿no? Es decir, el paciente con disnea empieza a tener falta de aire. Y una de las características de la disnea cardíaca es que a mayor esfuerzo, mayor falta de aire. Por eso la disnea, decimos que la disnea del paciente cardíaco es evolutiva, ¿no? Primero va a ser a grandes esfuerzos, después va a ser a medianos esfuerzos, después va a ser a pequeños esfuerzos y al final va a terminar con una disnea en reposo. Es decir, mientras más daño valvular haya, más severo va a ser la disnea, ¿no? Entonces, probablemente a inicios de la enfermedad el paciente solo va a tener disnea a grandes esfuerzos, pero una disnea a grandes esfuerzos que el paciente sí se da cuenta, pues. Ejemplo, el paciente puede decir, yo antes subía 3 pisos, sí llegaba agitado al tercer piso, pero subía tranquilo. Pero ahora puede decir, ahora vivo en el tercer piso, subo al tercer piso, pero apenas agarrándome del barandado. Entonces sigue siendo a grandes esfuerzos, pero un esfuerzo que se ha modificado en el paciente. Los medianos esfuerzos tendrán que ver pues con actividades como caminar en plano, ¿no? Entonces que antes no le generaban cansancio al paciente, pero que ahora sí le generan una falta de aire. Los pequeños esfuerzos como por ejemplo el cambiarse de ropa, incluso el comer, ¿no? Que le puede generar ya falta de aire. Y la disnea en reposo ya es una disnea permanente, donde el paciente todo el tiempo está con falta de aire. Ya entonces, en la medida en que estas válvulas estén insuficientes o estenóticas, el paciente va a tener un grado mayor de disnea, ¿sí? Ahora, biológicamente, ¿qué puedo hacer? Puedo pedir una placa de tórax, ¿no? ¿Qué voy a ver en la placa de tórax que me pueda orientar? Porque este es un esquema nada más. Yo no voy a ver así ni el corazón, ni los alvéolos, ni los pulmones. Pero sí puedo pedir una plaquita de tórax, donde les voy a pedir que se concentren en la distribución de las venas aquí. ¿Ya? Uy. Bueno, vamos a nomás ser generosos porque no estaba prevista esta clase hoy día a esta hora. Ya. Entonces, a ver, si ustedes se fijan, aquí hay lo que habitualmente nosotros describimos como una cefalización del flujo venoso, ¿no? Por eso dice aquí aumento de las venas superiores. En realidad, lo que pasa es que producto de este edema intersticial, las venitas se hacen mucho más visibles. Cuando digo cefalización del flujo, estoy diciendo que las venas son más visibles en la parte superior porque tienen esa distribución. Estamos hablando de una fase intersticial del edema pulmonar, ¿no? Y estamos viendo que las venitas son más visibles en la parte superior de los campos pulmonares, secundaria a la hipertensión venocapilar pulmonar, ¿no? Y esto que están viendo ustedes es lo que conocemos básicamente como una imagen en astas de ciervo, ¿no? O cuernos en casco de vikingo, ¿no? Porque si nosotros nos imaginamos un poquito, parecerían cuernos en casco de vikingo, ¿ya? Al margen de eso, ¿qué otros elementos voy a tomar en cuenta, ¿no? O sea, hay una, como quien dice, modificación a nivel del ilio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una congestión periliar. Si ustedes ven estas imágenes un poco más blancas, tienen que ver por la congestión periliar
que es producto de la primera fase o de la fase intersticial del edema pulmonar, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que yo puedo encontrar radiológicamente, ¿ya? ¿Qué otros elementos voy a encontrar, no? Han debido escuchar hablar ustedes de las famosas líneas de Kerley, ¿no? Estas son las líneas de Kerley, estas imágenes, estas que normalmente no vemos, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de líneas de Kerley, las tipo A, las del tipo B y las del tipo C, ¿no? ¿Qué son las líneas de Kerley? Son tabiques interlobulares, producto del edema que se está produciendo en el pulmón, ¿no? Los vasos se engrosan y los tabiques también. Entonces, las líneas A de Kerley, de alguna forma, vienen a ser unas imágenes densas, largas, de aproximadamente unos 4 centímetros de longitud, que por lo general están ubicados en los campos medios y superiores del pulmón, ¿no? Y son las que más frecuentemente se presentan, estas que estamos viendo aquí, estas imágenes radiopáquicas en forma de líneas, ¿no? Las líneas B de Kerley son unas líneas cortas, y si bien estas son largas, estas son cortas. Estas son imágenes casi perpendiculares a la superficie del pulmón, ¿no? Entonces, las líneas B de Kerley, como les decía, son más cortas, puede ser de 1 hasta 3 centímetros de longitud. Por lo general forman un ángulo recto con la superficie de la pleura, ¿ya? Y las líneas C, por lo general se los observa con más frecuencia en las regiones basales del pulmón, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un esfuerzo, vamos a ver unas líneas pequeñitas donde están indicando las flechas. Entonces, en esta imagen hemos visto cefalización del flujo vascular. Aquí estamos viendo engrosamiento de los tabiques interlobulares, ¿no? Entonces, y al final, ¿cómo va a llegar a terminar el pulmón, ¿no? Con una congestión bien marcada del pulmón. Entonces, esto que les he mostrado en esquema, más o menos así, ¿no? Radiológicamente lo voy a ver así, ¿sí? Y ahí ya estoy hablando de una fase alveolar del edema de pulmón, donde voy a tener una opacidad muy marcada que algunos libros los describen en alas de mariposa, ¿ya? Esa es la opacidad a cinar en alas de mariposa. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque clínicamente tengo que tomar una conducta con mi paciente, ¿no? Si bien es cierto, tengo falta de aire, entonces puedo respaldar mi sospecha diagnóstica pidiéndole una placa de tórax, ¿no? Y estas son las cosas que me voy a encontrar. Volviendo a lo que es la disnea, entonces, esto hemos hablado ya de la definición, ¿no? Les decía, a mayor esfuerzo, mayor disnea, ¿sí? También dependiendo del grado de daño de las válvulas. Al final, una de las características que tiene la disnea cardíaca es que el paciente llega a la ortopnea, y aquí está la definición, ¿no? Dice, característica de las insuficiencias cardíacas, se alivia en posición sentada con las piernas colgando en el borde de la cama. En realidad no está la definición aquí, perdón, jóvenes. La ortopnea es la intolerancia al decúbito. ¿Eso qué significa? Que el paciente no puede estar echado, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa posición se va a incrementar la congestión pulmonar y se va a incrementar esto, o sea, el hecho de que el pulmón se llene de líquido. ¿Ya? Entonces, por eso el paciente hace ortopnea y el paciente cardíaco difícilmente se va a echar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente que les ha llegado y les dice, me falta aire, y ustedes le dicen, a ver, recuéstese en la camilla, sin almohada, y el paciente quiere ahogarse, hasta que no les demuestren lo contrario, ese es un paciente cardíaco. ¿Por qué? Porque está haciendo ortopnea, no tolera el decúbito. Ese paciente como reflejo se va a sentar rápido para poder seguir ventilando. Entonces, estos pacientes que hacen disnea en reposo prácticamente están todo el tiempo sentados. Y eso en la anamnesis nosotros podemos preguntar, pues no sé, preguntar, a ver, señor, ¿con cuántas almohadas duerme? Con una. No, sí, antes dormía con una, pero últimamente he subido a 2, a 3, o por ahí me dice, no, ya casi sentado.
Entonces me está hablando de que la disnea está evolucionando de esta forma, ¿no? Por eso los que tienen insuficiencia cardíaca izquierda no los van a ver echados, los van a ver sentados, ¿no? Y esa es la intolerancia. Y esa es una de las características y de las diferencias grandes que clínicamente puedo encontrar en un paciente con disnea respiratoria. Porque ustedes saben bien que la disnea no es exclusiva de los pacientes cardíacos. Los pacientes respiratorios también pueden presentar disnea, ¿no? Pero el disneico respiratorio, a diferencia del disneico cardíaco, no llega a la ortopnea. En cambio, el paciente cardíaco sí llega a la ortopnea, ¿no? Ahora, siempre hay excepciones. La única excepción de la disnea respiratoria que llega a la ortopnea es el asma bronquial. Los respiratorios asmáticos se comportan como cardíacos, también llegan, ¿no? Si no fuera así, la ortopnea sería patognomónico de paciente cardíaco, es decir, al 100%, ¿sí? Pero no es así. Entonces, es importante tomar en cuenta. Ahora, cuando el paciente tiene disnea, hay que tomar en cuenta dos elementos, ¿no? Ver si esa disnea es continua o si esa disnea es discontinua. Si es por lesión valvular, lógico que la disnea es continua. Pero si es una falla cardíaca izquierda transitoria, la disnea puede ser discontinua o episódica, ¿no? Es decir, si yo tengo un daño valvular permanente, de que mis válvulas mitral con insuficiencia o estenosis sea permanente, lógicamente mi disnea va a ser permanente, continua, ¿no? Pero si tengo una falla transitoria del corazón izquierdo, mi paciente puede hacer tres entidades, ¿no? O un asma cardíaco, o un edema agudo del pulmón, que sería la complicación del asma cardíaco, o una respiración de Cheynes-Stokes, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando decimos asma cardíaco, ¿no? Nos estamos refiriendo, ¿no? A la sensación que tiene el paciente cuando está durmiendo placenteramente y despierta súbitamente a mitad de la noche en forma brusca, ¿no? Porque le falta aire. El paciente se levanta, se incorpora, a veces abre su ventana, porque tiene una crisis de asfixia y su respiración es muy superficial. Y este asma cardíaco puede durar más o menos unos 10 a 20 minutos. ¿Sí? Y en ese momento el paciente puede toser, y si le escucho el pulmón puede tener sibilancias. ¿Por qué? Porque ha tenido una falla súbita del corazón izquierdo. Y eso le ha producido esa falla transitoria del corazón izquierdo que se traduce en asma cardíaco, que es una disnea de aparición súbita, pero que tiene una duración corta, ¿no? Ahora, la mayor parte de las veces, como el paciente que estaba en decúbito se incorpora, se compensa el corazón y dura unos 10 a 20 minutos y el paciente vuelve a estar bien como antes. Sin embargo, no voy a descartar la posibilidad de que pueda durar horas o pueda incluso llegar al edema agudo del pulmón, ¿no? Ahora, ustedes preguntarán por qué se llama asma cardíaco, porque lo que más conocemos es el asma bronquial, ¿no? Que es de origen respiratorio. El asma bronquial tiene otro origen muy diferente. El asma cardíaco se debe a hipertensión venocapilar pulmonar o una especie de edema pulmonar. En cambio, el asma bronquial se debe a broncoconstricción, es decir, por alguna reacción de tipo alérgico, los bronquios se reducen de calibre y el paciente siente que se ahoga porque no está entrando ni saliendo adecuadamente el oxígeno, pues, o los gases, ¿no? Y ustedes han debido ver a un paciente con asma alguna vez, tiene una disnea tan intensa que siente que va a morir por falta de aire, ¿no? Y cuando yo revise a ese paciente con asma bronquial, en los pulmoncitos me voy a encontrar con roncos y sibilancias a la auscultación. Estos pacientes con asma cardíaco también hacen sibilancias sobre todo, ¿no? Por eso es que se lo compara con el asma bronquial y este se llama asma cardíaco. Pero que les estoy aclarando, este asma cardíaco es por hipertensión venocapilar pulmonar o si ustedes quieren por una especie de edema pulmonar. Ahora, si no se controla este asma cardíaco, si la presión de los capilares pulmonares se incrementa mucho más, el paciente va a lo que conocemos como edema agudo del pulmón, ¿no? Entonces,
que estamos hablando ya en el caso del edema agudo de pulmón, ya de una complicación más seria, ¿no? Hay un aumento de la presión capilar intrapulmonar por encima de 25 a 30 milímetros de mercurio, lo que va a incrementar más el flujo venoso, ¿no? O, obviamente por falla del ventrículo izquierdo, y esa sensación de tos y de asfixia ya se convierte en una disnea ortopneica, el paciente ya no puede recostarse, ¿no? Su respiración se hace mucho más superficial, va a empezar a expectorar como espuma, es decir, va a tener una expectoración rosada asalmonada, se dice, porque empieza a expectorar como espuma rosada. ¿Por qué? Porque se está produciendo sangrado también a nivel de los alvéolos. Entonces, esta expectoración rosada asalmonada es como una especie de espuma rosada que puede ser abundante o escasa, pero en la mayor parte de los casos es abundante porque el pulmón se está llenando de líquido, ¿no? ¿Qué voy a ver en mi paciente? Mucha ansiedad, una sensación de ahogo, la piel va a estar fría, pálida, pese a la frialdad y a la palidez, va a haber sudoración, o sea, diaforesis, ¿no? Seguramente que si reviso el pulso voy a tener un pulso de poca amplitud, lo que conocemos como pulso parvus et tardus, ¿no? La presión va a estar elevada y los pulmones van a estar eh, congestionados con hipersonoridad. La presencia de líquidos acá, ¿no? En los alvéolos, me va a generar la presencia de estertores crepitantes, sobre todo en lóbulos inferiores de los pulmones, ¿no? Ustedes saben muy bien que la presencia de otros elementos en el alvéolo provocan estertores, y dentro de los estertores son los estertores crepitantes, ¿ya? Entonces, lo que quiero que entiendan es que el edema agudo del pulmón es una complicación del asma cardíaco. Entonces, si voy a recapitular de todo lo que les he explicado, un paciente puede empezar con falla cardíaca izquierda, que se va a traducir en una hipertensión venocapilar pulmonar. Esa hipertensión venocapilar pulmonar primeramente me va a generar disnea, ¿no? Y que puede llegar a la ortopnea. Pero puedo tener falla cardíaca súbita del corazón izquierdo, que se puede traducir en un asma cardíaco, que viene a ser parte de lo que es de la famosa disnea paroxística nocturna. ¿Ya? Aquí está. Entonces, estas son parte de las disneas paroxísticas nocturnas. Entonces, el paciente hace un asma cardíaco, ¿no? Que les he explicado, que primero el paciente está durmiendo placenteramente, pero por la falla del corazón izquierdo se ve obligado a despertar, a levantarse, a incorporarse, a abrir su ventana, a respirar mejor, y si se compensa el corazón izquierdo, en 10 a 20 minutos pasa esa disnea. Pero si el paciente no se compensa, va al edema agudo de pulmón, ¿no? Y el edema agudo de pulmón, si no se lo controla, ya puede ser fatal, pues, porque este paciente va a ir al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Obviamente al deceso, ¿ya? Por eso es importante tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, estoy hablando de que las disneas continuas van a la ortopnea. Las disneas discontinuas me pueden generar disnea paroxística nocturna, que se traduce en un asma cardíaco o en un edema agudo de pulmón. Pero ustedes en esta diapositiva también deben estar viendo algo que ya se les ha explicado en generalidades en el primer rote, y es la respiración de Cheynes-Stokes, ¿no? ¿Qué será la respiración de Cheynes-Stokes? Se dice que es una respiración cíclica, ¿no? Les explico, es una respiración cíclica en 4 tiempos, ¿no? Tiene un periodo de apnea, tiene un periodo creciente, tiene un periodo de hiperemia y tiene un periodo decreciente. ¿A qué se debe? A cardiopatías izquierdas que me van a generar un déficit irrigatorio cerebral. ¿Eso qué significa? Que esa falla cardíaca izquierda me va a aportar muy poco oxígeno al cerebro, ¿no? Por eso habla aquí con circulación cerebral deficitaria, ¿no? Y ese déficit irrigatorio cerebral se va a traducir con una respiración de Cheynes-Stokes. Para que ustedes me entiendan mejor, cuando les digo es una respiración cíclica, porque tiene 4 tiempos, ¿no? También se llama ciclopnea de Letamendi, ¿no? Y cuando ustedes vean, nunca se van a olvidar, ¿ya? Porque es una respiración bien típica.
El paciente hace un apnea, es decir, es como que deja de respirar desde 10 segundos hasta un minuto. Va a variar, es decir, entra en apnea. Es una fase. Después de ese minuto que está como en paro respiratorio, empieza a recuperar, es decir, empieza a respirar muy lentamente. Y esa es la fase creciente. Lentito, lentito, lentito. Pero recupera tanto que parece que se acelera demasiado y ya respira muy rápido. Y esa es la fase de hiperemia, ¿no? Y parecería que se cansa y otra vez empieza a bajar. Y llega otra vez al apnea. Entonces, es un ciclo que se va repitiendo. Y lógicamente la persona está dormida, no se da cuenta, pero la persona que lo está viendo sí se va a dar cuenta. Es más, se va a asustar por la forma en cómo está respirando. Aquí es aquí una de las principales causas de esa respiración, no la única, ojo, una de las principales causas es el déficit irrigatorio cerebral, que en este caso sería por falla cardíaca izquierda. Sin embargo, también puede haber respiración de Chaynes-Stokes en pacientes con traumatismos encefalocraneanos, puede haber en la hipertensión arterial, en la esclerosis miocárdica, pero todos estos van a tener en común que generan déficit irrigatorio cerebral. Es decir, el bajo aporte de oxígeno al cerebro no puede generar respiración de Chaynes-Stokes. ¿Ya? Entonces, miren, para algo que es tan sencillito, ¿no? Decir me falta aire al respirar, hemos hablado bastante porque quería que entiendan cómo se produce la disnea. No supongo que con la explicación que les he dado se ha entendido por qué se produce la disnea. O sea, la disnea cardíaca no es para nada igual que la disnea respiratoria, ¿no? La disnea respiratoria tiene otro origen. La disnea cardíaca les he explicado. Puede ser por valvulopatía o puede ser por falla del corazón izquierdo, ¿no? Puede ser por una miocardiopatía, un prolapso, un infarto de miocardio, un proceso degenerativo producto de la edad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo clasifico la disnea respiratoria? ¿No? Porque hay una disnea cardíaca y una disnea respiratoria. Lo que hemos mencionado. Hablo de disnea clase 1, o sea, de la clasificación de la NIA, ¿no? En relación a la disnea cardíaca, cuando hay ausencia de síntomas con actividad habitual, es decir, en reposo, el paciente no tiene ninguna molestia. Y aparecen los síntomas cuando empieza a hacer esfuerzos mayores al normal o incluso con la actividad habitual. Pero, o sea, empieza a sentir más falta de aire cuando sube escaleras, cuando empieza a correr o a caminar más rápido, ¿no? Ahí dice 2 cuadras. Si con estos esfuerzos yo tengo ya sensación de falta de aire, mi disnea es de clase 1. Sin embargo, si mi actividad, si la falta de aire aparece ya con medianos esfuerzos, como caminar a paso normal 2 cuadras en una calle plana, ¿no? Mi disnea sería de clase 2. Sin embargo, si mi disnea aparece ya con pequeños esfuerzos como vestirme, hablar, ponerme los zapatos, ducharme, y estoy hablando de una disnea de clase 3, ¿no? Y si me falta aire cuando estoy en reposo, ya estoy hablando de disnea clase 4, y aquí seguro el paciente va a entrar a la ortopnea, es decir, no va a poder echarse. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Porque hemos agotado disnea. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Ya. Vamos a hablar de la otra manifestación que me han encomendado explicar, que sería la cianosis. En realidad aquí no hay mucho por donde perderse, ¿no? Todos ustedes saben muy bien que la cianosis, como dice aquí, es la coloración azulada de la piel, ¿no? Que se traduce por el incremento de la hemoglobina reducida cuando esta pasa más de 5 gramos por 100 decilitros, ¿no? Recordaros que nosotros normalmente tenemos una hemoglobina de 15, ¿no? Como promedio. Nuestra hemoglobina normal es alrededor de 15 con un hematocrito de 50, ¿ya? Sin embargo, cuando la cantidad de hemoglobina reducida, es decir, la cantidad de hemoglobina que no tiene el oxígeno adecuado sobrepasa los 5 gramos por 100 decilitros, el paciente clínicamente empieza a tener falta de oxígeno que en la piel se traduce por coloración azulada, ¿no?
Ahora, si ustedes quieren, se ve más azul, más morado, más moreno, no sé. Pueden, pero la descripción bibliográfica dice que es una coloración azulada, ¿no? Entonces, hay que diferenciar que la cianosis puede ser mixta y puede ser mixta, es decir, central y periférica, ¿ya? Ahora, esta cianosis también, lógicamente, se va a producir por una falla del corazón izquierdo. Las cardiopatías izquierdas van acompañadas de cianosis. Y un ejemplo típico de cianosis, sobre todo de tipo central, es la fasis mitral. Si ustedes se acuerdan, en el anterior rote, se les ha tenido que explicar cómo es la fasis mitral. La fasis mitral es una fasis donde el paciente tiene cianosis, tiene rubicundez cianótica en las regiones malares y tiene palidez alrededor de la boca, de la nariz y de los ojos. Es la famosa tricomía mitral, ¿no? Pero el paciente cianótico seguro que va a venir con sus labios bien azulados y va a tener una cianosis en las orejitas y en las regiones malares bien marcada, ¿no? Entonces, un ejemplo de cianosis. ¿Por qué? Por falla cardíaca izquierda, ¿ya? Ahora, mm, si bien la cianosis puede deberse también a alteraciones pulmonares, pero siempre voy a correlacionar mis hallazgos con otros, pues en este caso con mi exploración cardíaca seguramente. Pero con fines de diferenciar clínicamente la cianosis, hay que diferenciarla en central y periférica. ¿Cuándo digo que es central? ¿No? Cuando compromete sobre todo piel, ¿ya? Por eso es que la cianosis central, ahora, el mecanismo de la cianosis central es falla cardíaca, pues, ¿no? En cambio, el mecanismo de la cianosis periférica va a ser sobre todo en el enlentecimiento del flujo vascular, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias? La cianosis central toma piel y mucosas. La cianosis periférica toma sobre todo piel. La cianosis central es normotérmica. ¿Eso qué significa? ¿No? Significa que no se modifica la temperatura de la piel, o sea, el paciente sigue calientito, o sea, con sus 36.5 grados centígrados. En cambio, cuando el paciente hace cianosis periférica, hay hipotermia. El segmento cianótico está frío, ¿ya? Entonces, bien importante tomar en cuenta esto en relación a la cianosis, ¿sí? Bueno, eso en relación a la cianosis. Ahora sí vamos a hablar un otro aspecto que me han encomendado para hoy día, que es el dolor precordial, ¿no? Cuando hablamos de dolor precordial, estamos hablando de una alteración del flujo coronario. ¿Quién irriga el corazón? Las arterias coronarias, ¿no? ¿Y qué pasa si a un segmento del corazón no le llega adecuadamente oxígeno? ¿Qué se produce? ¿Mm? ¿Cómo es, jóvenes? Si a un segmento del corazón no le llega oxígeno, ¿qué se produce? necrosis. Pero no vas a la necrosis de golpe, ¿no? Ese va a Ah, ser el resultado final. Primero hay isquemia, pues. A isquemia. ver, chicos, a ver, amárrense en la raíz de uno de sus deditos ahorita. Pónganse un torniquete en la raíz de cualquiera de sus dedos. Primero se va a poner bien rojo y después, si no les retiran ese torniquete, se va a poner morado. Y si lo dejan ese torniquete, su dedo se va a morir, se va a volver negro. ¿Ya? Eso es lo que fisiológicamente ocurre en cualquier tejido. Cuando hay isquemia, esa falta de oxígeno se traduce pues con una modificación de la piel o del segmento afectado, que se va a poner un poco más oscuro o más morado, pero después a la larga va a terminar en necrosis. En el corazón pasa lo mismo. Si hay obstrucción de la arteria coronaria, dependiendo de si es un vaso principal o un periférico, si es uno principal, se va a producir una isquemia masiva de todo el corazón y un infarto masivo que va a llevar a la muerte. Pero si solo es un segmento, solo ese segmento va a tener isquemia, que también puede llegar al infarto, ¿no? Y clínicamente se traduce por dolor precordial. Ahora, sabemos muy bien que una de las principales causas de isquemia cardíaca es la obstrucción de los vasos coronarios, sobre todo por la presencia de placas ateromatosas en pacientes, sobre todo que tienen dislipidemias, ¿no? Pacientes que tienen niveles altos de
ácidos grasos, colesterol, triglicéridos, etcétera. Entonces, esos pacientes que tienen alteración del metabolismo de los lípidos en el tiempo me pueden provocar hipertensión arterial, alteración a nivel de las paredes vasculares, que son depósitos con placas ateromatosas y que después me pueden provocar una obstrucción de una arteria coronaria. Clínicamente, ¿qué va a tener el paciente? Isquemia. Esa isquemia, ¿en qué se va a traducir? En dolor precordial. Y ahí hablamos de las entidades dolorosas que son la angina de pecho o angina estable, la angina inestable o preinfarto y el infarto agudo de miocardio, que es lo que vamos a desarrollar. Pero todas estas entidades, angina de pecho, preinfarto o infarto, tienen elementos en común que los vamos a resumir en esta diapositiva. Primero, el tipo de dolor. O sea, la intensidad puede variar, pero toditos tienen una sensación de un dolor opresivo, es decir, como si algo les apretara, ¿ya? Y por lo general, ¿dónde? ¿No? En realidad no eso, es detrás del pecho. Vamos a modificar esto, van a disculpar. Es detrás del pecho. O sea, les duele detrás del pecho, ¿no? Aunque el paciente me puede hacer referencia con su manito sobre el pecho, le va a mostrar de esa forma, ¿no? Y ese dolor opresivo en el pecho se llama signo de Levin. No por eso aquí dice la localización retroesternal. Lo más frecuente es que este dolor también se vaya irradiando del pecho al cuello, a la base del cuello, a la mandíbula y dependiendo, por lo general, al hombro izquierdo y llega hasta los brazos. Entonces, esta es la localización típica de un dolor precordial de origen coronario. No estoy diciendo si es angina estable, inestable o infarto, sino en general el dolor precordial de origen coronario se presenta en estas localizaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lógicamente, pues les he traído, va a depender mucho del segmento que esté sufriendo isquemia, ¿no? Porque pueden haber infartos incluso que se pueden presentar con dolor epigástrico, ¿no? O dolor en hipocondrio derecho. Y el paciente puede pensar que es su vesícula o que es su estómago, y si es el corazón. Por eso en medicina siempre hay que tener cuidado de relacionar los hallazgos con otros que estoy encontrando en mi paciente. Por lo general, este dolor, si es solo de angina, o sea, va a variar, ¿no? Si es una angina estable, puede durar de 10 a 20 minutos, pero si dura más de 20 minutos, estoy en la obligación perdón, más de 40 minutos, estoy en la obligación de descartar un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, estas características comunes las voy a desglosar en las entidades que les acabo de mencionar. Uno, la angina estable o angina de pecho, ¿no? Por lo general, se describe la angina estable o angina de pecho como un dolor, como dice aquí, constrictivo, relacionado con el esfuerzo físico, estrés psíquico u otros, ¿ya? Clínicamente, ¿qué me dice el paciente por lo general? Tengo un dolorcito en el pecho, como si me apretara, y a veces no es mentira, pues cuando la mamá nos dice, es que me han hecho renegar demasiado y me ha empezado a doler, ¿no? Porque aquí están viendo que el estrés en un paciente que tiene factores de riesgo como placas ateromatosas puede generar una angina estable o angina de pecho. Entonces, si bien es un dolor de moderada intensidad, ¿no? De duración corta, porque dura más o menos, porque dura más o menos 10 minutos, ¿no? 1 a 10 minutos, también se puede prolongar más y pasar a un preinfarto o llegar a un infarto, pero por lo general es un dolor opresivo, constrictivo. Cuando dices relacionado con el esfuerzo físico, significa que el paciente está haciendo actividad. Es decir, no es un dolor que se le va a presentar en reposo, ¿no? Entonces, no es un dolor que se va a presentar en reposo. Se puede presentar cuando esté trabajando, cuando esté haciendo actividades que requieren esfuerzo físico, ¿no? Por eso es con el esfuerzo, ¿ya? Entonces, si es con el esfuerzo y le duele, ¿no? El paciente por lo general cuando descansa y respira mejor, recupera y le pasa el dolor, ¿no? La localización, como hemos visto en la anterior diapositiva, ¿dónde?
en la proximidad del hueco epigástrico a nivel del maniubrio esternal, en lo que describimos el área de la corbata de Wenckebach, ¿no? Si ustedes utilizan la imaginación y más o menos hacen referencia a lo que es el esternón, la puntita del esternón y la base del esternón, esto parece una corbata, ¿verdad? Y eso es el área de la corbata de Wenckebach. Esa es la localización de la angina estable o angina de pecho, donde dice que la intensidad es discreta, mediana o uniforme, se irradia al cuello, como hemos visto en la anterior diapositiva, mandíbula, brazo izquierdo, la duración es corta y puede acompañarse de sudoración. Ahora, hay algo que ustedes van a ver en todas mis diapositivas, es que el paciente cuando tiene dolor de origen coronario, tiene lo que se llama sensación de muerte. Es un poco difícil de explicar, solo lo sienten los que han sufrido angina, ¿no? Pero la mayor parte de ellos describen que cuando les duele el pecho sienten que se van a morir, ¿no? Alguna literatura dice, la describe esto como un angor pectoris. ¿Mm? Entonces, es una sensación que tienen estos pacientes y que nos refieren cuando nosotros les hacemos la anamnesis. Por lo general, este tipo de dolor, como dice aquí, cede con el reposo o le administraron nitritos, ¿ya? Algo que les tengo que aclarar, ¿no? Muchas de estas anginas estables o anginas de pecho pasan desapercibidas o el paciente no les da importancia, ¿no? Estaba trabajando, me ha dolido mi pecho, he descansado y se me ha pasado. Listo, y no le da más importancia, ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta que su cuerpo le está diciendo que se está obstruyendo una vena y producto de eso se está produciendo eh, ese dolorcito en el pecho, ¿no? Entonces, porque a veces uno dice, le ha dado un infarto masivo, súbito, nunca ha tenido problemas, mentira. Seguro que previamente ese paciente ha tenido varios episodios de angina estable, angina de pecho, que no le ha dado importancia, pero cuando ya ha sido severo, aparentemente ha sido un infarto masivo, pues. Entonces, sí se ha comprobado de que todos los pacientes que hacen infarto cardíaco, la mayor parte de los pacientes que hacen infarto de miocardio, han tenido episodios previos de angina estable o angina de pecho que no le han dado importancia, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente con angina estable o angina de pecho que he detectado la anamnesis, mínimamente pues le haré un electrocardiograma, ¿no? Para ver si no existen secuelas de un infarto anterior que ha sido mínimo, pero que el paciente no se ha dado cuenta. Pero no voy a detectar algo y no hacer nada, ¿no? Porque la finalidad de hacer una adecuada anamnesis es precisamente tomar una conducta oportuna. O sea, no sirve de mucho hacer las cosas cuando ya hay complicaciones y sirve bastante hacer las cosas o para prevenirlas o para controlarlas en un inicio, ¿ya? Ahora, un paciente puede ir a la angina inestable o al preinfarto. Aquí ya, si en esta diapositiva hemos dicho esto es con el esfuerzo, aquí ya no es con el esfuerzo, esto es en reposo. Si el paciente puede estar viendo placenteramente su televisión, puede estar duchándose, no sé, muy relajado y siente dolor en el pecho de forma súbita, ¿no? Entonces, durante el reposo, siente un dolor parecido al que hemos visto hace rato, pero más intenso y más prolongado. La angina estable es de 1 a 10 minutos, la inestable es de 20 a 30 minutos, se presenta en reposo, la intensidad es mayor y va a tener manifestaciones clínicas similares a la anterior, pero que van a descompensar más rápido al paciente. En ese caso estoy hablando de una angina inestable o un preinfarto. Si ese dolor no se controla a los 30 minutos y llega a los 40 minutos, voy a cortar y después vuelvo a eso, voy al infarto agudo de miocardio. ¿Ya? ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Ya es, como ha dicho el compañero, una necrosis de una parte del corazón o de algunas fibras musculares, ¿no? Donde obviamente el dolor mucho va a ser en la misma localización de los anteriores, pero con más intensidad y el tiempo, les decía, es un tiempo, no dice acá, pero les he mencionado 40 minutos o más, es un infarto de miocardio. Aquí está, ¿no? La duración es de 40 minutos o más, ¿no? Y en toditos estos va a presentar el angor animi, sensación de muerte, ¿no? Temor intenso a morir. Si pido electrocardiograma, ahí voy a ver pues datos de datos que me pueden orientar
hacia un infarto agudo de miocardio, como por ejemplo la presencia de ondas T. ¿No? Cuando ustedes han hablado del electrocardiograma, nosotros tenemos el complejo QRS, pero no tenemos ondas T. Y la presencia de ondas T en un electrocardiograma nos está hablando de un infarto de miocardio. ¿Ya? Previo a esto, entre lo que es una angina inestable o un infarto de miocardio, muchos pacientes hacen lo que se llama la angina de Prince-Metals o angina variante o de Prince-Metal, ¿no? Que recién desde el 1959 se la ha descrito. Como dice aquí, es un cuadro inusual de un dolor torácico secundario a isquemia. Por lo general se acompaña de cambios en el segmento ST del electrocardiograma, ¿no? Entonces, esto es parecido a una angina inestable o una angina de pecho, pero que electrocardiográficamente tiene sus particularidades. Solo les he traído para conocimiento, porque en algún momento les pueden hablar de una angina de Prince-Metals, ¿no? Entonces, la angina de Prince-Metal es lo más parecido a una angina inestable o preinfarto. Ahora, si yo tengo dolor precordial, también lo puedo clasificar, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de Killip en relación a la clasificación de infartos de ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, cuando hablo de un Killip 1, cuando no presenta signos de falla cardíaca y su mortalidad es del 6%. Entonces, probablemente a lo mucho este paciente ha llegado a la angina estable, es decir, un dolorcito de pecho que ha pasado, ¿no? Killip 2, cuando cursa con síntomas leves de falla cardíaca y su mortalidad asciende al 17%. También puede ser solo una disnea transitoria, una disnea paroxística nocturna, una respiración de Chebyshev, que por lo general pasa, ¿no? El Killip 3 ya edema pulmonar, es decir, lo que les he hablado hace un momento, ¿no? Que ya el paciente no solo va a ser asma cardíaco, sino va a llegar a un edema agudo de pulmón, y en estos casos su mortalidad es del 38%. Y el Killip 4, cuando ya el paciente hace un shock cardiogénico, ¿no? En realidad hace un paro cardiorrespiratorio, y la mortalidad es del 81%. Entonces sí también puedo clasificar los infartos de miocardio. Bien, entonces, en resumen, esos serían las tres manifestaciones clínicas que se me ha encomendado para explicarles en esta clase, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna consulta para que yo le aclare. ¿Nada? ¿Se ha entendido, jóvenes? Bien. Entonces, en realidad, ¿qué nos faltaría explicar aquí? Las fallas del corazón derecho. Y el corazón derecho clínicamente se manifiesta por edemas. Por un edema que puede ser segmentario a nivel de miembros inferiores, pero que puede llegar incluso a la nasarca, es decir, un paciente puede hacer edemas en miembros inferiores, hacer ascitis, hacer derrame pleural y llenarse de líquido en todo el organismo. El mecanismo es el mismo. La diferencia está que la falla ya no es en la válvula mitral, es en la válvula tricuspidia. Y si la falla cardíaca izquierda me provoca hipertensión venocapilar pulmonar, la falla cardíaca derecha me produce hipertensión venosa sistémica. ¿Por qué? Porque al corazón derecho, ¿qué le llega? Sangre de las cavas que vienen de todo el retorno venoso. Y si aquí se incrementa la presión, es decir, la presión hidrostática de todo el retorno venoso es mayor que la presión oncótica que se produce, edemas, ¿no? Un edema que puede empezar en miembros inferiores, llegar al abdomen, hacer ascitis, llegar a los pulmones y hacer derrame pleural, y esas son las manifestaciones clínicas de la falla cardíaca. Entonces, seguramente cuando les expliquen la causa del edema, es lo mismo que les he explicado hoy, pero ya en el lado derecho, ¿no? O sea, se puede dar un edema por insuficiencia tricuspidia, por estenosis tricuspidia, ¿no? Las otras manifestaciones que presenta el paciente cardíaco son las palpitaciones, que son la sensación consciente del latido cardíaco, porque normalmente nosotros no sentimos latir nuestro corazón. En este momento a ustedes les digo, ¿sienten latir su corazón? Seguro que no, porque deben estar sentaditos, concentrados viendo la computadora. Pero muchas veces podemos tener palpitaciones incluso en reposo, por diferentes causas. O porque mi corazón está latiendo más rápido, que sería una hiperdinamia cardiovascular,
o porque mi corazón es más grande y se ha producido una cardiomegalia que se traduce en palpitaciones, ¿no? Las otras manifestaciones, aparte del edema y las palpitaciones, son las manifestaciones periféricas. Tendríamos que hablar de lo que son los mareos, las lipotimias y los síncopes, ¿no? La mayor parte de estas alteraciones están relacionadas, bueno, en el caso del edema y las palpitaciones, por falla cardíaca derecha, ¿ya? Bueno, eso como un aditamento a la clase de hoy, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta más. Les doy la oportunidad a que ustedes me despejen o me hagan sus preguntas para despejar sus dudas. Bueno, creo que nada, ¿ya? Bien, jóvenes, esa era la clase, no es una clase larga, pero sí es bien importante, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Bien, hemos terminado. Gracias, buenas noches, que les vaya bien. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Que doctor. les vaya bien. Hasta luego, doctor. Chao, jóvenes. Chao, chao, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego.